Bien, mis hermanos, hermanas, a la luz de esta palabra de Dios que hemos escuchado, vamos a reflexionar en esta fiesta de la Sagrada Familia, la familia de Jesús, María y José. Primero, destacar que la Sagrada Familia de Nazaret es como un prototipo, un ejemplo, un modelo de familia para nosotros. De manera que no solo sería ver la familia de Nazaret como sagrada, sino que cada una de nuestras familias deberían ser sagradas. Ese núcleo familiar debe ser sagrado en nuestro caminar. ¿Y qué significa sagrado? Es algo que no se debe dañar, es algo intocable, reservado, algo que debe estar ahí preservado, cuidado, de tal manera que no sea profanada la familia. Y tu familia, nuestras familias, deben ser sagradas. Esa vida, ese núcleo familiar debe ser sagrado, por lo que no podemos dañarlo. Si algo sagrado debe ser intocable, debe ser cuidado, preservado del mal, porque es algo sagrado y debe ser para el hombre, para la mujer, para los hijos. La vida de familia debe ser algo sagrado, que no podemos dañar, que nuestra actitud, en nuestra vida, con nuestras acciones, no dañemos la familia. Debe ser algo sagrado, intocable. Y si hay algo que atente contra eso que es sagrado en tu vida, entonces debemos de preservarla y quitar de nuestra vida eso que pueda atentar contra eso que es sagrado, que es y debe ser la familia. No solo miremos como sagrada la familia de Nazaret, tenemos que ver y tener en cuenta que tu familia, nuestras familias, deben ser sagradas. Y no es sagrada la familia de Nazaret porque fuesen entre ellos, digamos, vivieran la realidad de la santidad y de la gracia total plenamente. No, fue una familia que tuvo sus peripecias, una familia que tuvo sus dificultades. Desde antes de vivir juntos, María y José, recordemos, María sale embarazada por obra del Espíritu Santo, no era de José. Viene la duda de María para aceptar esto porque era algo que la comprometía. Pero habría que pensar en José también, cuántos pensamientos pasarían por él cuando que su novia estaba embarazada y no era de él. O sea, no es una familia que estuviese exenta de pruebas, de dificultades. Sin embargo, su actitud y la vida misma de ellos, cada uno busca preservar y que prevalezca la vida de la familia. Después, si ya nos narraba el Evangelio, cuando tienen que andar huyendo de un lado para otro, pero recordemos también el nacimiento del niño. Imaginémonos la angustia y tristeza de José cuando su esposa estaba a punto de dar a luz y no tenía ni una camita donde acostarla y donde poner al niño cuando naciera. No encontraron posada en Belén para ellos y tuvo que irse a nacer en un pesebre. Y ahí nació el niño, envuelto en pañal y acostado entre la paja, el burro, el buey, ahí entre los animales, entre el hedor de ese establo. Todo eso es realidad difícil de una familia. Y después el tener que huir, y ya lo narraba el Evangelio, levántate, vete a Egipto, porque van a buscar el niño para matarlo. Y de allá de Egipto, ahora levántate, vuelve otra vez a Belén. Y así que ese peregrinar, toda esa realidad difícil,
todos esos momentos de prueba, de dificultad que vivió aquella familia, pero es sagrada porque permaneció unida. Es sagrada la familia de Nazaret porque permaneció confiando y esperando de Dios, porque obedeció y actuó conforme a lo que Dios pedía en cada momento de su vida. Por lo que tu familia, nuestras familias, estamos también invitados, llamados a poder ser sagrado. Que pueda ser no solo la sagrada familia de Nazaret, sino tu familia que pueda ser sagrada. No porque no tenga pruebas y dificultades, no porque vive en la bonanza, no porque tenga derroche de bienes materiales, no. Sagrada porque viven en la unidad. Sagrada porque vive preservada, cuidada por el amor de padre, de madre. Y ya nos decía la primera lectura que escuchamos del libro del Eclesiástico, porque se vive el respeto, se vive en armonía, ahí afirmando, como decía, al padre como más respetable que a los hijos, y afirma la autoridad de la madre sobre ellos, esos valores de la unidad, del amor. Y señala también la primera lectura cómo Dios, frente a aquel que actúa en bondad, en misericordia, en amor, todo cuanto hace de bien se revierte en beneficio, en bien de nosotros mismos. Por eso lo que hagamos de bueno o de malo se revierte hacia nosotros en bondad, en bendición y gracia, o en realidad es el mal en nosotros. Bueno o malo lo que hagamos se revierte hacia nosotros. Por eso nos decía, el que respeta a su padre, el que honra a su padre, expía sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre, él se alegrará de sus hijos, y cuando rece será escuchado. Y así va señalando todo lo que es ese derroche de gracia, de amor y bendición de Dios para con nosotros cuando cumplimos este cuarto mandamiento de honrar a padre y madre. Y señalaba algo al final, algo importante, aun cuando ya no estén en sus plenos cabales, aun cuando chochee o flaquee su mente, aun cuando ya esté repitiendo las cosas muchas veces, no lo bochornes, no lo abandones mientras viva. Ten indulgencia con él, dice el libro del Eclesiástico, que a veces nos desesperamos y cuando repiten o dicen la misma cosa una y otra vez, pero que ya lo dijiste. No, no lo abochornes. No lo abochornes, sé indulgente con él, dice la palabra. Es tener clemencia, tener compasión, misericordia con padre, madre. Aún no estén en plenas facultades de su mente. Y eso tenemos que verlo y pensar en nosotros también, padres y madres que están criando sus hijos, que lo están levantando. Piensen en sus niños. ¿Cuántas veces repiten las mismas cosas cuando los niños? Y a veces piensan, mami, 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 y llama esto, y llama el otro, y esto, ¿y por qué? Eso fuimos nosotros cuando niños, y papá y mamá lo soportaron y nos criaron, y una y otra vez nos escucharon repetir lo mismo. ¿Por qué hoy desesperarnos cuando ellos ya no están en plena facultad y repiten la cosa, una misma cosa varias veces? ¿Por qué nos desesperamos? ¿Por qué a veces lo abochornamos? ¿Por qué no lo escuchamos con paciencia? Piensa que la palabra de Dios nos señala que eso que tú hagas con padre y madre se revierte en bendición, en gracia, en bondad y amor de Dios en tu vida. De tal manera que es vivir esa experiencia del valor, del don de la familia, del don familiar, ese valor esencial de nuestras vidas. Y San Pablo nos orienta y nos aconseja que hay algunas actitudes, valores importantes que debemos de tener en cuenta. Por eso decía San Pablo, vístanse primero de la misericordia entrañable, de la bondad, de la humildad, de la dulzura, de la comprensión. Fíjense
5 virtudes, cualidades, valores familiares de lo que tenemos que revestirnos cada día. Esposo, esposa, los hijos, cada uno. La misericordia, el amor entrañable, el amor, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Tenemos que preguntarnos y vernos cómo nos tratamos, cómo se tratan esposos y esposas, con dulzura, con amor, con comprensión hacia los hijos, cómo los tratamos, tenemos bondad con ellos, somos comprensivos ante sus desaciertos o sus actitudes un poco erradas. ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo nos sobrellevamos? Y San Pablo, consciente de esa realidad de nuestras flaquezas humanas, nos seguía señalando: sobrellévense mutuamente. Y no solo esto, cuando falten a una de esas cualidades, a uno de esos valores en la vida de la familia, decía San Pablo, perdónense mutuamente como Cristo les ha perdonado. Que la palabra de Cristo, la gracia de Él, sea la que dirija y acompañe nuestras vidas. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite entre ustedes con toda su riqueza, dice San Pablo, de manera que todo lo que de palabra o de obra realicemos sea todo en nombre del Señor, no en nombre nuestro, sino que todo cuanto realicemos sea en nombre del Señor, para que no realicemos nada que pueda destruir y dañar lo que es ese don sagrado de tu familia. Que no haya nada que realicemos en nombre nuestro o de nuestro orgullo y vanidad, porque puede dañar ese elemento esencial que es tu familia. Sino que todo lo que hagamos de palabra o de obra sea en nombre del Señor. Y al final terminaba el apóstol Pablo señalando la realidad de la vida de familia. Mujeres, respeten a su marido porque él es cabeza de la familia. Pero una vez marido, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas, porque Cristo es el esposo y la iglesia es la esposa. Entonces, amen a sus mujeres como Cristo ama a la iglesia. Amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, que eso le gusta al Señor. Pero una vez viene, padres, no sean ásperos, no se exasperen a sus hijos, no sea que pierdan los ánimos. O sea, es como nosotros sobrellevarnos, convivir, la fraternidad, el amor en medio de nuestras familias. Y todo esto nos va a llevar entonces a que de palabra o de obra realicemos la bondad, el amor, la obra que Dios espera y quiere de cada uno de nosotros, tomando como ejemplo, como prototipo, modelo a la Sagrada Familia de Nazaret, que como veíamos en el Evangelio, obedece, espera y confía plenamente en el Señor, haciendo siempre no nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. Que así sea.